tus ojos, inclina tu rostro y dile: Padre, en señal de humildad, hoy venimos delante de ti. Te pedimos que tú puedas revelarte a nuestras vidas, que puedas, Señor, mostrarnos a través de tu palabra el camino por el cual debemos de andar. Te pido que hables también a través de mi vida, Señor, y que le hables a cada persona, Señor, con cada una de las cosas que voy a estar hablando, Señor, y que voy a estar mostrando, Señor, de lo que tú me has revelado en las Escrituras, Señor, para tu pueblo. Hoy te pido que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti que le he titulado advertencias para no caer. Qué bueno es saber que el Señor siempre nos advierte para que no nos tropecemos, para que no caigamos y para que estemos firmes ante cualquier acechanza, prueba o tribulación que nosotros podamos enfrentar o tentación que podamos tener en el camino. Tenemos que saber algo muy interesante. Hemos estado estudiando lo que es la carta o la epístola de Judas. Y en esta epístola, que solo consta de un solo capítulo, podemos encontrar verdades muy profundas. La semana pasada estuvimos analizando esta carta y pudimos ver cuál era la causa o la razón por la que Judas quería transmitir este mensaje a la iglesia en general. Lo que él quería hacer era hablar de la salvación, pero también hablar de esas cosas que iban a impedir que esa salvación se diera. Cómo iban a venir también falsos maestros, cómo iban a venir gente que iba a estar entorpeciendo la labor y la obra del ministerio de nuestro Señor. Y son cosas que tenemos que entender, porque cuando analizamos algún capítulo o algún libro de la palabra, tenemos que ver cuál era la intención del escritor de estar comentando todas estas cosas. Ok, así que aquí está Judas tratando de preparar a la iglesia de todas las cosas que iban a venir, de falsos maestros que iban a desviar a la gente de la verdad, de gente que no quería nada del Señor, de gente que iba a querer lucrar con ganancias económicas, de gente que iba a estar metiendo doctrinas fuera totalmente de lo que el Señor quería revelar en este tiempo. Y bueno, hemos visto cómo muchos de estos engañadores han tenido éxito, cómo han logrado lo que se han propuesto. ¿Y por qué lo han logrado? Porque no ha habido gente con discernimiento, porque no ha habido gente que entienda realmente lo que esta gente quiere hacer o las intenciones que hay en sus corazones. Muchos de estos han engañado a gente, desviándolos aún a los que han conocido la verdad, aún y los que han tenido un encuentro con Cristo, que han visto sus milagros, que han visto sus maravillas, han sido desviados a causa de que han recibido el engaño o han sido deleitados en sus oídos con las palabras de esta gente que los han apartado por completo del camino del Señor. La semana pasada hablábamos de varios versos de este capítulo, donde hablábamos de falsos maestros, gente que se mete, dice la Escritura, encubiertamente en las iglesias para engañar al pueblo de Dios. Y esta parte que vamos a ver ahora habla cómo ninguno de estas personas van a quedar impunes, cómo cada uno de ellos van a recibir un castigo, pero también cómo la misericordia de Dios se muestra aún con esas personas, advirtiéndoles para que no caigan, para que no sigan cayendo y para que no se lleven a otros juntamente con ellos hacia esa dirección en la cual están avanzando. Así que yo quisiera que viéramos un verso en especial sobre el cual vamos a estar tratando, que está ahí en el libro de Judas, en el capítulo número 1, pero es el verso número 11, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo lo que estábamos viendo la semana pasada. Es el verso 11, donde dice el libro de Judas estas palabras: ay de ellos. Comienza con un ay, ¿ok? Ay de ellos, de estos falsos maestros, de estos calumniadores, de esta gente que no teme hablar de las potestades superiores, que son blasfemos. Ay de estas personas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres cosas en las cuales cayeron
este tipo de personas que los desviaron a ellos y los están desviando también a muchos otros. Este versículo comienza con un ay, ¿ok? La escritura habla de varios ayes, de varios ayes que van a venir sobre diversos tipos de gente, y aquí este es uno de ellos, es el último ay que hablan las escrituras. ¿Y qué es lo que significa cuando la palabra dice ay de ellos? Bueno, esto es un indicativo de un dolor muy grande que va a venir sobre estas personas y sobre todos aquellos también que puedan seguir sus pasos. El punto importante que quisiera aclarar es que antes de que venga el ay, siempre hay advertencias de parte de Dios para rectificar el camino y tomar el camino correcto. ¿Cuántos enfrentaron algunos ayes aquí en este lugar? ¿Verdad? Yo creo que enfrentamos algunos de nosotros algunos ayes, pero iban a venir otros ayes más fuertes, más difíciles todavía. Nos íbamos a enfrentar a cosas muy graves en nuestras vidas que muy probablemente nos puedan llevar a apartarnos totalmente del conocimiento de Dios. Yo recuerdo en una vez que estaba en un pleito, imagínate, andaba en un pleito de pandillas y traía yo un palo de escoba que me había encontrado por ahí, y vi a un cuate que traía un cuchillo, traía un cuchillo, esos cebolleros, y estaba a mis espaldas y como que estaba viendo era del otro equipo, no sé cómo le podíamos decir, la otra pandilla, y me acerqué, dije, le voy a pegar a en la mano, pero en lo que me iba acercando volteó y que se deja venir para donde yo venía, para donde yo estaba, y pues yo traía un palo de escoba nada más, dije, se me quiebra muy fácil, y me empecé a hacer para atrás, y en eso que me topo con una camioneta. Estaba una camioneta estacionada y el cuate ya venía aquí, y él pudo haber hecho algo que me dañara, pero en ese momento pasa uno que yo creo que era el tío o el papá de ese muchacho. Estábamos afuera de su casa, había un lugar de eventos, y ahí se había dado ese pleito y ellos vivían ahí cerca, y recuerdo que vino el papá o el tío, no sé quién sería, un señor ya grande, y lo agarró, vino corriendo, lo agarró y lo metió a su casa. Dijo, no vas a hacer nada de esto aquí, pero me estaba protegiendo a mí el Señor a través de guardar la vida de esa persona en ese momento, de ir a la cárcel tal vez, pero yo ahí pude haber quedado, hubiera venido un ay muy grave para mi vida, porque si no hubiera sobrevivido a eso, estuviera en el infierno. Pero Dios mostró su misericordia, porque Él me fue advirtiendo en el camino para alejarme de ese camino, hasta el punto en el cual yo pude rectificar el estilo de vida en el cual estaba caminando, y pude abrir mi vida al Señor para que Él hiciera su voluntad en mí. Qué bueno es el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Yo quisiera aclararte que antes de que vengan los ay, siempre hay advertencias. Quisiera que viéramos cada una de esas advertencias que el Señor mostró en cada uno de estos 3 puntos que podemos ver, porque en cada una de estas cosas hay muchos pastores, líderes o gente que está tratando de desviar, falsos maestros que están tratando de desviar al pueblo de Dios del camino correcto. Tenemos que identificarlos, y si nosotros pudiéramos estar cayendo en cada una de estas cosas, pues poder saber que hay un camino diferente al cual el Señor nos quiere llevar. Vamos a ver cada una de estas cosas de las cuales habla este pasaje, comenzando por el camino de Caín. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿O a qué se refería el Señor que estos engañadores o este tipo de gente cayó en el camino de Caín? Bueno, pues para ver el camino de Caín tenemos que ir a la historia de Caín. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo número 4, en el verso número 4, también vamos a leer hasta el verso número 7. Dicen las escrituras: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, como ofrenda al Señor. Traigo el contexto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso número 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué interesantes las palabras que el Señor le habló a Caín. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cuál fue el camino de Caín? Bueno, el camino de Caín es un camino en el cual se fueron dando varios pasos para caminar en él y obtener como resultado lo que había al final de ese camino. ¿Cuáles fueron los pasos que llevaron a Caín a esa destrucción? Primeramente, el primer paso de Caín fue un problema en el corazón, ¿ok? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel? Bueno, casi no se escuchan, ¿verdad? Pero levanten su mano los que piensan. Porque Caín ofreció un animal y Caín ofreció verduras. ¿Cuánto creen eso? ¿No? ¿Será porque Caín tenía problemas en su corazón y Abel no los tenía? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque podamos venir con una ofrenda delante del Señor, aunque podamos venir con la intención de darle algo al Señor, si nosotros tenemos cosas en nuestro corazón, nuestra ofrenda no va a ser bien recibida. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría que te inviten a una casa a comer y que la persona que te invitó esté viendo a ver qué tanto te sirves o qué tanto has? O sea, que traiga cosas en su corazón. La Biblia dice, mira, cuando llegues a la casa de alguien, por si sí o por si no tiene cosas en su corazón, sírvete poquito. Dice cuchillo a tu garganta, por si la otra persona trae problemas en su corazón. Te está dando la comida, pero a la vez no te está dando mucha, ¿verdad? Puede darse el caso que suceda esto. Bueno, ¿cómo te sentirías cuando alguien con ese problema te invita? Dices, pues bueno, si supiera que así iba a ser la cosa, pues que iba a tener problemas porque voy a comer de lo que me está invitando, pues mejor ni voy, mejor ni te presentas, no recibes su dádiva. Bueno, el Señor dice lo mismo. Dice, si alguno viene a traer su ofrenda al altar, pero tiene algo contra su hermano, o sea, tiene problemas en su corazón, ¿qué dice? Deja tu ofrenda y ve a arreglar la situación de tu corazón que tú tienes con tu hermano. Arregla tu problema, arregla las cosas que estás enfrentando. Y entonces, ya que lo hayas arreglado, ven y en la ofrenda que dejaste en el altar, pues ya preséntala delante del Señor. Entonces, es muy importante las cosas que hay en nuestro corazón para nosotros poder atender, para nosotros poder darle al Señor lo que Él nos está pidiendo. La palabra no habla de qué fue lo que ofreció o no habla mucho de la ofrenda de Caín, nada más que era el fruto de la tierra. Pero de Abel sí dice, trajo de lo primero y de lo mejor. O sea, el corazón de Abel era un corazón que quería darle lo mejor al Señor. Y una persona que quiere darle lo mejor al Señor es una persona que quiere agradarlo a Él. Y cuando tú quieres agradar al Señor, tú tienes un corazón sano. Tú tienes un corazón que Dios anhela y desea que tengas. ¿Ok? Pero cuando no traes de lo mejor o cuando tus intenciones están equivocadas dentro de ti, te vas a meter en problemas. Las escrituras dicen en uno de los libros de Samuel que el Señor no mira las apariencias, ¿ok? Sino que mira, lo que mira el Señor es el corazón. Porque yo puedo aparentar muchas cosas, pero ser algo totalmente opuesto a lo que el Señor quiere. ¿Tú crees que Ananías y Zafira dieron una buena ofrenda al Señor? ¿Sí o no? Vendieron su casa y dieron mucho, o sea, dieron la mayor parte de ella. ¿Estaban pecando con eso? Estaban dando al Señor de su ofrenda. Pero ¿cuál fue el problema de ellos?
que tenían cosas en su corazón grabadas. ¿Qué miró el Señor? Miró la ofrenda que trajeron, que fueron muchos millones de shekels o no sé qué tipo de moneda. Ahorita la moneda actual de Israel es el shekel, pero no sé qué moneda tendrían en ese entonces. Pero ¿qué es lo que miró el Señor? ¿Lo que ellos trajeron o lo que había dentro de ellos? Que había engaño, que había altivez, que querían que los demás los vieran como personas que dieron mucho. Ellos querían reflejar una careta, que tenían una careta puesta, como lo hacían los fariseos. Por fuera decía el Señor, eran sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Bueno, lo de adentro es lo que ve el Señor. Lo de afuera podemos engañar a la gente y hacerle pensar que somos perfectos, que somos santos y que somos un montón de cosas, pero lo de adentro es lo que el Señor realmente ve, y fue lo que vio en Caín. Y eso fue el primer paso. Primero, tenía problemas en su corazón. Segundo, los problemas de su corazón le llevaron al rechazo. Dios lo rechazó, no rechazó su ofrenda. Cuando enfrentamos el rechazo, nuestro semblante cae. ¿Cuántos al sentirse rechazados se sienten bien? Pues yo creo que ninguno, ¿verdad? No nos gusta que nos rechacen. Entonces nos entristecemos y nos sentimos mal. Y bueno, viene en muchas ocasiones amargura en nuestra vida si no sabemos controlar esa clase de situación. Y por lo regular, siempre tenemos a un culpable. Siempre tenemos al culpable que hizo que nos sintiéramos de esta manera y vamos contra él. Si a alguno le ha pasado en su infancia o le pasa con sus hijos, yo puedo ilustrarlo como cuando tenemos dos hijos, el niñito y la niñita, ¿verdad? La niña menor. Y va el niñito y le pega a la niña y la niña llora. Y va el papá y ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues regañar al niño y corregirlo por la situación que le hizo a su hermanita. ¿Y qué es lo que hace el niño? Dice: gracias, papá, por haberme corregido. Y perdóname, hermanita, por lo que te hice. Bueno, en el mejor de los casos así debería de ser. Pero por lo regular, pues agarran a un culpable. ¿Y quién es el culpable? Muchas veces ni siquiera el papá que lo corrigió. El culpable es la hermanita, que lloró y que por culpa de que lloró, pues vinieron a corregirlo a él. Bueno, Caín estaba culpando a su hermano. ¿Qué había hecho su hermano? Absolutamente nada más que traer una ofrenda agradable delante del Señor. Entonces dentro de Caín vino el celo, vino el resentimiento, vino el rencor, vino la competencia, vino la ira, y él empezó el enemigo a entrar en su vida para hacer algo que no debió de haber ocurrido. Muchos de nosotros, cuando somos rechazados, empezamos a tomar decisiones incorrectas, empezamos a buscar un culpable, empezamos a buscar cómo vengarnos o cómo recobrarnos o cómo cobrarnos lo que nos pudieron haber hecho a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos llama a no ser de esta manera. Él dice en su palabra: oye, si alguno te pega en la mejilla, si alguno te rechaza, si alguno te ofende, pues pon la otra mejilla y ora por ellos, y bendice a los que te maldicen, y ora por aquellos que te ultrajan y te roban y te hacen daño. ¿Por qué? Porque así amontonarás ascuas sobre sus cabezas, y así serás un hijo de su Padre que está en los cielos. Y qué interesante que cuando nosotros caminamos en esa actitud, nos apartamos del camino de Caín. Pero si nosotros damos rienda suelta a nuestras emociones, damos rienda suelta a los resentimientos y a los rencores a causa de los rechazos que hemos recibido, vamos a ir a ese mismo camino y vamos a encontrar el mismo final. El tercer paso es no hacer caso a la advertencia. Tenemos que saber que Dios es bueno en gran manera, y aún con estas personas Dios siempre les advirtió, Dios siempre les mostró el camino que tenían que seguir, la senda en la cual tenían que andar. Antes de venir juicio, siempre hay advertencias de parte de Dios, porque no quiere que la gente
caiga, que la gente perezca, sino al contrario, que la gente pueda corregirse. Por eso el Señor envió advertencias sobre Nínive a través de Jonás, para que pudieran escuchar la voz de Dios. Y aunque era una tierra perversa, el Señor pudo librarla de la situación que estaba viviendo. ¿Cuánta gente en las Escrituras no recibió las advertencias de Dios? Por eso enviaba a sus profetas a Jerusalén para advertirles y que se apartaran del mal camino, un camino que los estaba llevando hacia la muerte, hacia la esclavitud también. Muchos de ellos no quisieron escuchar y fueron llevados cautivos. Y aquí Dios le dice a Caín, le empieza a advertir. El Señor ve el semblante de Caín, ve lo que sucede después de que rechaza su ofrenda, ve cómo cae él, cómo se empieza a enojar contra su hermano, y le da esta advertencia. Y le dice el Señor: Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has dejado que eso que está en tu corazón esté brotando y se esté levantando en tu vida? Si bien haces, Caín, si haces las cosas de manera correcta, ¿no te va a ir bien? ¿No le va bien a los que hacen las cosas correctas? Bueno, así se lo estaba diciendo el Señor. Si bien haces, Caín, no te va a ir bien. Y si mal haces, Caín, el pecado está a la puerta. Ahí está tocando. Tú debes de saber que el enemigo siempre está tratando de engañarnos para que nosotros nos desviemos del camino del Señor, para que nosotros nos apartemos de la voluntad del Señor. El enemigo nos está engañando para que volvamos al camino de Caín y a todo eso que nos va a afectar grandemente en nuestra vida. Le dice el Señor: el pecado está a la puerta, Caín, pero tú puedes dominarlo. Amén. Sí, dice así, ¿verdad? El pecado está a la puerta, dice. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De quién se debería haber enseñoreado Caín? Del pecado. ¿Tenemos el poder para vencer el pecado? Dice la Escritura que resistamos al diablo y éste va a huir de nosotros. Las tentaciones, todo aquello que nos quiere hacer caer, podemos echarlas fuera de nuestras vidas y poder salir adelante en todo lo que vivimos. Dios está advirtiendo a Caín antes de que él caiga. Si fue así, ¿no? Antes de que él haga algo contra su hermano, porque el Señor sabe que el enemigo está tratando de hablarle a su oído y decirle: uy, te vas a dejar. Uy, mira, el Señor aceptó el regalo de Abel y el tuyo no. Uy, tú te lo pudiste haber comido, pero se lo ofreciste al Señor. No, hombre, mira, si tú lo matas, le vas a causar un dolor al Señor para que no se atreva a rechazarte nuevamente. Le vas a causar un dolor a tus padres, le vas a causar un dolor. Y ahí empieza el enemigo a tratar de engañarnos para que nosotros tomemos venganza de lo que nosotros nos hicieron. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Escuchó la advertencia o no la escuchó? No la escuchó. Caín cayó, no hizo caso. Caín mató a su hermano Abel por su envidia, por su celo, por su resentimiento que tenía en contra de sus vidas, y consecuencias desastrosas vinieron sobre de él. Lo que está diciendo Judas es que la gente que cae en problemas de rechazo, de celos, de resentimientos o cualquier tipo de problema emocional, tarde que temprano, esos problemas interiores, si no son arreglados, van a exteriorizarse. Lo que está dentro del corazón es lo que habla la boca y lo que sucede. ¿Cuál fue la consecuencia de Caín? Fue maldito. Fue maldecido este hombre. Vivió como ermitaño los días de su vida. No cumplió el propósito de Dios. Estaba muerto en vida. Fue echado delante de la presencia del Señor. Que ninguna situación de rechazo o problema emocional te desvíe de alcanzar la gloria que Dios tiene preparada para ti, sino que puedas tomarte de la mano del Señor y puedas ser encaminado en sus caminos y no abrirle la puerta al diablo que te va a llevar hacia la muerte. La segunda cosa,
Bueno, primero fue el camino de Caín, ¿ok? El siguiente es el lucro de Balaam. ¿Es malo lucrar o no es malo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Cuántos de aquí ganan dinero? Están lucrando, hermanos. Sí, ¿verdad? Bueno, todo, no es pecado lucrar. No, al contrario. Nosotros dice el Señor, te bendeciré y tú serás de bendición. Entonces no es malo lucrar, pero lucrar en este pasaje en particular es a través de un error que cometió Balaam. El lucro del error de Balaam. Por caer en el lucro del error de Balaam. Voy a resumir la historia de Balaam, porque también tenemos que ver la historia de él para ver a qué se debe que este hombre cometió un error por querer lucrar incorrectamente. Balac era rey de Moab. Balaam era, algunos dicen un profeta, otros un místico. Ha tenido diversos nombres por diferentes teólogos. Vamos a hablar que este hombre era un profeta que se encontraba en la tierra de Moab y que podía escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba, Dios le revelaba cosas, él conocía al Señor. Entonces este hombre era muy conocido a causa de esto. Y se levanta un hombre, el rey de Moab, llamado Balac, y le dice: Balaam, yo quiero que maldigas a este pueblo que ha llegado delante de mí y que ha destruido a algunos de los reyes que están en los alrededores, para que no nos vayan a destruir también en nosotros. Este hombre Balac le envía presentes y le envía, digamos, a los alcaldes de su país o del lugar en donde él estaba para entregárselo. Este hombre cuando los ve y les dice: bueno, espérame, pues yo tengo mi negocio, pero este puede ser un buen negocio. Nada más que espérate tantito. Yo tengo que primero decirle a Dios qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuántos creemos que lo que hizo Balaam en ese momento estuvo bien? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que estuvo mal? ¿Cuántos creen que no estuvo ni mal ni bien? ¿Cuántos no quieren levantar su mano? Participen, hermanos, no se me duerman. ¿Ok? Había un error, pero no estaba ahí el error todavía. ¿Ok? Va y pregunta al Señor. ¿Cuántos de nosotros debemos de pedir dirección al Señor siempre que hagamos algo? ¿Ven? Tenemos que decirle al Señor: Señor, guíame. Señor, tengo este trabajo, ¿es lo correcto? No es lo correcto. Señor, tengo que salir a este lugar, ¿es lo correcto? No es lo correcto. Señor, si estuviéramos así nos ahorraríamos de muchos problemas. Y Balaam consulta al Señor y el Señor le responde. Ahí en el libro de Números, capítulo 22, verso 12, dice la palabra: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Una instrucción precisa y concisa que Balaam tenía que obedecer. Cuando Dios nos habla, Él no nos da todo un sermón para convencernos. Él nada más nos dice: haz esto, no hagas esto, toma este camino, no tomes este camino. Nos dice sí, nos dice no. Es preciso, conciso el Señor, y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. ¿Ok? ¿Ok? Entonces da esta instrucción. Vamos al verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, que yo creo que estaban ahí acampando afuera de su casa: vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. ¿Quién no lo quería dejar? ¿Y quién sí quería ir? Pues él quería ir. ¿Por qué? Si no, no diría esto. Tal vez diría: ¿sabes qué? No voy a maldecir a ese pueblo. ¿Sabes qué? Regrésense, no puedo hacerlo. ¿Saben qué?
el Señor me dijo que no lo hiciera, ¿verdad? Pero él dice, discúlpenme, como que justificándose, pero él, Señor, no me quiere dejar. Yo soy bien obediente. Yo sí quisiera ir con ustedes. Yo sí quisiera maldecirlo y pues ganarme unos centavitos también ahí en el proceso, pero pues, ¿qué le puedo hacer? Todo lo que yo hago es lo que me dice el Señor, y pues si digo algo, pues lo estoy diciendo por mi cuenta y no me va a resultar. Y Balaam conocía al Señor. Balak vuelve a enviar nuevamente, pero ahora a los gobernadores, ya no a los alcaldes, ¿verdad? Por ponerle un nombre en nivel de importancia, a como lo tenemos aquí. Y con mayores dádivas, con oro, con plata. Y Balaam lo recibe y les dice que se esperen, porque él quiere preguntarle nuevamente al Señor a ver si cambió de opinión, ¿verdad? ¿Cuántos cuando estábamos muy jóvenes e íbamos con nuestros padres para pedir algún permiso en especial y te decían no? Uno ahora pues les volví a preguntar, pero de otra manera. A ver, ya me rechazó por esta, déjame, se la digo por esta otra, a ver si cambia. Ahí empecé yo con mi curso de ventas intensivo, ¿verdad? Y cuando estaba chiquito, tratando de decirle de otra manera a mi padre para que me diera el permiso que yo necesitaba que me diera. Pero pues cuando me decía no, era no. Y no había manera de poder cambiar ese punto. Y aquí a Balaam, yo creo que al ver tanto su dinero, al ver el dinero y al ver los recursos que le estaban dando y la gente de importancia que estaba viniendo, cayó ahora sí en el error. Querer lucrar en contra de la voluntad de Dios. Querer ganar un ingreso de manera indebida. Dios le dice a Balaam unas palabras. Ok, Balaam, ¿quieres ir? Después de que va la segunda vez con él. Ya había caído en el error porque ya sabía Balaam lo que tenía que pasar. Entonces Dios le dice, bueno, ok, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. ¿Qué dijo Balaam? Ya la hice. Ya la hicimos, ya me dio permiso el Señor, ahora sí vamos. Y se sube a su burrita y va ahí por el camino. De repente la burrita se desvía del camino. Y este hombre pues le empieza a pegar para que se meta nuevamente. No se había dado cuenta que había un ángel con la espada ahí desenvainada que iba a matar a Balaam por haber ido en contra de lo que Dios le había pedido. Más adelante la burrita se encuentra en un estrecho donde ya no se puede hacer ni a izquierda ni a derecha, sino que se agacha la burrita y se echa. Y este hombre empieza a pegarle al animal y empieza a tratar de hacer que éste se levante, y Dios abre la boca de la burra. Y le dice la burra, oye, ¿por qué me pegas? ¿Cuántas veces te he desobedecido? Y lo más sorprendente no era que le hablara a la burra, sino que Balaam, en vez de sorprenderse, empieza a platicar con ella. Y le dice, no, pues nunca. Y en eso el Señor abre los ojos de Balaam y ve a un ángel con la espada desenvainada. Y le dice el Señor a Balaam, dice, dale gracias a esta burra que ya no quiso andar, que si hubiera querido avanzar, a la burra la hubiera dejado viva y a ti te hubiera cortado la cabeza. Balaam escucha al Señor, se corrige momentáneamente y va y le dice el Señor, ok, vas a ir y vas a hablar lo que yo te diga. Lo que tú digas, Señor. Pues ya iba temblando aquel, ¿verdad? Y se sube a una peña y empieza a declarar bendición de acuerdo a lo que el Señor le dijo sobre la tierra de Israel. Balac le dice, oye, ¿cómo te atreves a declarar bendición? Yo te traje para que trajeras maldición. Bueno, déjame, voy a este otro lugar. Y se va al otro lugar y empieza a declarar más bendición Balaam. Otra vez lo volviste a hacer, ya van 2 veces. Le dice Balac, bueno, déjame, me voy a este otro. Y se pone en otro lugar y vuelve a soltar palabra de bendición. Dice, oye, pues ya si no los vas a maldecir, mínimo no los bendigas. Le decía Balac a Balaam. Y así quedó la situación. Ahora, ¿ahí se acaba la historia o no? No. ¿Por qué? Porque de repente en ese pueblo que Balaam había bendecido,
empieza a ocurrir algo. Las mujeres moabitas empiezan a llegar para fornicar con los hijos de Israel y para llevarlos a la idolatría de los dioses. Recuerda que la mayoría de los dioses eran dioses que iban muy enfocados a la sexualidad. Entonces empiezan a pervertir al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Viene como consecuencia, el Señor empieza a arrasar con muchos del pueblo. Mueren hasta 24,000 personas a causa del pecado que se había levantado en la tierra de Israel, a causa de las mujeres moabitas que habían ido a corromper al pueblo de Israel. ¿Quién los había mandado? ¿Quién las había mandado a estas mujeres? Muy sencillo, los envió Balaam. No lo dice la escritura, pero lo da a entender, porque luego habla de la consecuencia. Fíjate muy bien, a Balaam ya lo iba a matar el Señor, pero no lo hizo y fue advertido. Mas sin embargo, este hombre escuchó la advertencia y momentáneamente hizo cambios en su vida. Pero él siguió prevaleciendo en su obstinación por obtener los recursos que el presidente o el rey o la persona que estaba en autoridad en ese lugar le estaba ofreciendo para que destruyera al pueblo de Israel. Y muy probablemente este hombre le pudo decir a ese rey: mira, ¿sabes qué? Este pueblo es apartado por Dios. Y si tú envías mujeres que los hagan caer y que los lleven hacia otros dioses, Dios se va a enojar con ellos y va a traer juicio sobre sus vidas. Y eso sucedió. Ahora, se salvó Balaam y se fue a Cancún a disfrutar de su dinero, de todo lo que había ganado. No, ahí en el libro de Números nos habla de las consecuencias que tuvo este hombre. En el capítulo 31, en el verso número 8, habla cuando el pueblo de Israel es restituido. El pueblo de Israel pide perdón y el Señor los perdona, pero dice: ahora van a cobrar también, van a hacer juicios sobre estas naciones y van a hacer juicios sobre ese hombre que instruyó al rey para que cayeran ustedes. Dice la palabra que los de Israel mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Medán. Y luego dice: también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Aquí está el traidor. Aquí está el que quiso lucrar destruyendo la vida del pueblo de Israel. Las consecuencias en este caso por el error del lucro de Balaam fue la muerte. Seguramente no alcanzó él a disfrutar de todos los presentes que le había traído el rey de Moab a él, ni de las ganancias con las que hizo caer al pueblo de Israel. Y mucha gente está lucrando con el reino de Dios. Mucha gente está desviando a la gente del camino correcto para poder tomar sus vidas. Por eso Judas en su libro o en su epístola nos habla que pongamos atención, que no caigamos en el error, que podamos estar advertidos de todas estas cosas que iban a suceder. Por eso el Señor nos advierte a través de su palabra de cada una de estas cosas. La gente, por lucrar de manera incorrecta, por hacer lo malo, por salirse de la ley, pierde la libertad, pierde la tranquilidad y pierden hasta su vida. ¿Y sabes qué? Que no disfrutan de todas esas cosas que ellos estuvieron buscando o por las cuales hicieron lo incorrecto. No alcanzan a disfrutar de ello y es otro el que las disfruta. Así que el error de Balaam es querer lucrar haciendo lo incorrecto, y más cuando es con el pueblo de Dios, con aquellos que Dios los ha rescatado y ha levantado para gloria de su nombre. Y por último, la contradicción de Coré. Vamos allá al libro de Números, en el capítulo 16, en el verso 3, y vamos a ver la historia de este hombre. Dice la palabra, empieza con una genealogía. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces, ¿quién era el bisabuelo o de dónde venía Coré? Bueno, no sé si el bisabuelo, porque hay veces que
las genealogías quitan a muchos personajes, pero aquí habla que venía de quién, de qué tribu, de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué era? Era un levita. ¿Y quiénes eran los levitas? Aquellos que ministraban al Señor, aquellos que servían al Señor. Y luego dice, este es Coré, y también Datán y Abiram eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, ok, 4 personas, Coré, Datán, Abiram y On, tomaron gente. Ahora, Coré era de los levitas, los demás eran de otras tribus del pueblo de Israel. Dice el verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Contra quién se levantaron? Contra Moisés. ¿Cuántos eran? Primero eran 4, pero estos tomaron gente que eran príncipes, o sea, no era cualquiera, no fueron con cualquiera, fueron con los consejeros, los que se suponía que eran entendidos, los que conocían el camino correcto, los que trataban de transmitir el camino correcto, eran varones de renombre. Coré era un levita, ministraba al pueblo, era alguien que Dios había escogido, alguien que servía a Dios, alguien que tenía influencia con la gente. Por lo mismo mucha gente lo seguía. Ahora, ¿qué quiere decir Judas cuando dice que no caigamos en la contradicción de Coré? Muy bien. Primeramente, la palabra contradicción, para entenderlo un poquito mejor, viene del griego antilogía. Esta palabra, la antilogía, significa contradicción o significa también oposición o rebelión. De la palabra antilogía viene también la palabra se me olvidó en la mañana y ahorita se me olvidó y luego me acordé. Ahorita me voy a acordar otra vez. Antagonista, ¿ok? De antilogía viene la palabra antagonista. ¿Quién es un antagonista? Un antagonista es el que se opone, ¿ok? Aquel que no está de acuerdo, aquel que no quiere que se haga lo que se pidió que se hiciera. Eso es oposición, eso es antagonismo, estar en contra siempre. El problema de Coré fue rebelarse contra la autoridad que Dios había levantado. El problema de Coré fue levantarse con orgullo y autonombrarse líder de la congregación de Israel. Vamos allá al verso número 3, número 16, en el verso número 3. Dice la escritura, y se juntaron estos 4 y los 250 contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Una persona antagonista o uno que se opone siempre trata de levantar la vida de los demás para que se unan a su causa en contra de una autoridad. Entonces aquí habla este hombre y dice, todos ellos son santos. Imagínate a todo el pueblo de Israel diciendo, oye, pues sí es cierto, somos santos. ¿A quién no le gustaría que le dijeran eso? Dice, y en medio de ellos está Jehová. Yo te voy a hacer 2 preguntas. ¿Eran santos o no eran santos? ¿Sí o no? Sí eran. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿El pueblo de Israel era el pueblo apartado para Dios, sí o no? Entonces sí eran santos. Ahí va la segunda. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Estaba Jehová en medio de ellos? Estaba el Señor ahí en el tabernáculo con la lumbre. Entonces, ¿estaba diciendo mentiras o estaba diciendo la verdad Coré? La verdad. Pero ¿lo estaba enfocando de la manera correcta? Que ahí es donde viene el error también de este hombre. Y luego dice Coré a Moisés y Aarón, ¿por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Dijo una verdad. Hay veces que la gente utiliza palabras para voltear el significado.
Y la gente que no tiene discernimiento cree a esa media verdad que la persona está diciendo. Está diciendo Coré, a ver, estos son santos, aquí está Jehová en medio de ellos. Entonces, si esto es así, ¿por qué ustedes se levantan sobre de ellos? Era una verdad, pero la manera en la cual él lo estaba expresando era una manera incorrecta. El problema es que los que estaban escuchando se la estaban creyendo. Moisés lo que hace cuando escucha esto es postrarse sobre su rostro, dice la palabra, y le dice a este hombre, ven, que mañana Dios va a mostrar quién es suyo y quién es santo. Por eso el Señor habla en su palabra y dice que Moisés era uno de los hombres más mansos de toda la tierra. No le habló de la misma manera, no lo trató de contradecir, no le trató de decir, mira, es que así son las... No, mira, vengan mañana y que el Señor decida quién es el que es apartado para Él y quién no, a quién puso en autoridad y a quién no. Luego les dice, si ustedes quieren hacer la función de nosotros, del sacerdocio, de Aarón, entonces tomen incensarios, ¿ok? Porque por eso le estás diciendo, a ver, ¿no quieren que sea mi hermano el sacerdote? Muy bien. ¿O quieres venir en contra mía? Está bien, toma tú los incensarios. El trabajo que hace el sacerdote, que era tomar el incensario y presentarse delante del Señor, y dice, y pongan fuego en ellos como hace el sacerdote y preséntense delante del Señor, al igual que lo hace Aarón, y al igual que él va a traer también su incensario. ¿Había alguna implicación con esto que le estaba diciendo Moisés a Coré y a todas estas personas? Por supuesto. Si tú recuerdas, tiempo atrás, ¿quiénes eran los encargados del sacerdocio? Era Aarón y sus hijos solamente, ¿ok? No era toda la tribu de Leví eran sacerdotes, no. Había un grupo especial que estaba enfocado en el sacerdocio, que era Aarón y eran sus hijos, ¿ok? Eran los que iban a venir después de él. ¿Y qué es lo que había sucedido con dos de ellos cuando le pusieron ingredientes diferentes a los que el Señor había dicho en el incienso? Yo no sé por qué razón lo hicieron, tal vez le falló, tal vez como algunas amas de casa que bajan alguna receta de YouTube. Bueno, pues no tengo comino, pero pues le echo alpiste o no sé, algo que se les ocurra ahí. Tal vez ellos quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Que dice la palabra que se levantó un fuego extraño del incensario y vino fuego del Señor y los consumió a ellos. ¿Qué era lo que pasaba cuando un sacerdote se presentaba delante del lugar santísimo y no iba bien en su vida? Pues que caía muerto delante de la presencia del Señor. Por eso Moisés les dice, mira, no te preocupes, ustedes quieren ser los sacerdotes, vénganse. Tráiganse sus incensarios, porque el sacerdote trae un incensario y a ver qué hace el Señor, ¿verdad? Dice, a ver si se atreven. Pero Moisés, fíjate, su mansedumbre les advierte, les dice estas palabras ahí en el capítulo número 9, en el verso número 11, y aquí está la advertencia de Dios también, porque Dios se estaba reflejando a través del corazón de Moisés, y le dice a Coré Moisés en el verso número 9, Coré, te es poco que el Señor, el Dios de Israel, te haya apartado o los haya apartado ustedes de la congregación de Israel, acercándolos a Él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová. Estaba diciéndole a gente que el Señor se los había atraído hacia Él. El Señor los había apartado para Él, para que fueran siervos suyos. Hay veces que no nos damos cuenta que el tener un lugar de preeminencia no nos hace perfectos, y que muchas veces aquellos que están en el liderazgo, en el pastorado o en cualquier no sé, lugar en el cual sean de influencia de la gente, tienen que ser pesados conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor quiere hacer. Entonces le dice Moisés a Coré,
¿Se te hace poco que el Señor te haya traído a este ministerio y estés delante de la congregación para ministrarle? ¿Se te hace poco todo lo que el Señor te ha dado? Y luego dice en el verso número 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Ahora, ¿procuras también el sacerdocio? Se lo está diciendo después de que le dijo esas palabras de que, a ver, tráete tu incensario. Pero te advierto, todas estas cosas, tienes en poco todo lo que Dios ha hecho contigo. Tienes en poco con todo lo que Dios te ha dado para que peques de esta manera. Por tanto, todo tu séquito son los que se juntan ¿contra quién? Contra Jehová. Pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmures? Hay veces que la gente se encuentra luchando no contra el pastor o contra el apóstol o contra el ministerio en el cual se encuentran luchando en contra de Dios. Se encuentran luchando en contra de la voluntad del Señor. Moisés le dice, no se juntan contra nosotros, lo hacen contra Jehová. Y él manda a llamar a los otros que no estaban Datán y Abiram, y los manda a llamar. Si quieres, si tú lo puedes seguir viendo ahí en tu Biblia, ahí cuando llegues a tu casa, yo te lo voy a explicar. El Señor manda a llamar a Datán y Abiram. ¿Y sabes qué hicieron Datán y Abiram? Estuvieron peores que Coré, porque Coré ahí estaba, pero estos dijeron, no vamos. No quisieron ir, no quisieron ni escuchar la advertencia. Y hay veces que la gente cierra sus oídos a escuchar la advertencia que Dios trae a cada uno de nosotros. Nos está diciendo el Señor, haz esta corrección en tu vida, haz esta corrección. No, mire, yo ya mejor ni voy a la iglesia, nomás para escuchar que tengo que cambiar en cosas y yo no quiero hacerlo. Y no escuchamos la advertencia y caemos en el error. Al día siguiente, que tenían que ir todos con sus incensarios, se presentan delante de Moisés. Y todavía dice, bueno, pues estos no les importó lo que les dije, pero Señor, no destruyas al pueblo juntamente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían ganado el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque es atractivo que te endulcen el oído. ¿Recuerdas a Absalón, que tenía este mismo espíritu? Llegaba la gente para hablar con David, con el rey David, para que les ayudara en su situación, y los interceptaba en la puerta y les decía, ¿con quién vas? Voy con David. ¿A qué vas? No, voy para que me ayude en esta situación que estoy padeciendo y tal. Y dice, ¿sabes qué? El rey no tiene tiempo para atenderte. Él se autopuso ahí en ese lugar. No tiene tiempo para atenderte. Y lo abrazó y le dijo, ¿cómo quisiera yo poder ayudarte si yo fuera el rey de Israel? Poder apoyarte en esa situación que estás viviendo. ¿Qué dice la gente que cae en el engaño? Dice, wow, Absalón, ojalá y fuera el rey de Israel para que me pudiera ayudar en mi problema, para que me pudiera sacar de la situación en la cual estoy. Y ojalá ese rey David se ha quitado. David ni se había enterado. Muy probable David pudo haberlo ayudado en la situación que estaba viviendo, pero la gente se dejó llevar por el endulzamiento del oído que este hombre estaba trayendo. Moisés le dice al pueblo, ¿saben qué? Háganse a un lado para que Dios no los destruya juntamente con ellos. Y se hicieron a un lado. Hasta en eso hicieron caso a la advertencia que Moisés les estaba dando. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho caso? Les hubiera sucedido lo mismo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Moisés les dice a estos hombres, a Coré, a Datán, a Abiram, les dice que se habían juntado con sus familias. Dice la palabra que junto con sus pequeños, hasta los chiquitos estaban ahí con ellos. Y ahí estaban ellos muy orgullosos, altivos delante del Señor, para ver que el Señor los iba a levantar a ellos, porque estaban plenamente convencidos. Ellos tenían un problema muy grave. Ellos tenían el problema con Moisés porque ya llevaban muchos años viajando. Esto fue ya casi en la última etapa que Israel anduvo por el desierto. Y ellos decían, oye, tantos años viajando en el desierto y nunca nos llevaste a ningún lado. ¿Quién te puso a ti como rey sobre nosotros? ¿Quién te puso a ti para que tú nos guíes o nos dirijas hacia el lugar que tú quieres? Ellos no sabían que era Dios el que estaba dirigiendo a Moisés y a Aarón.
y que a causa del mismo pueblo el Señor no los había llevado todavía a la tierra prometida. Moisés les dice a Coré, a Datán y a Abiram y a los que estaban con ellos: si ustedes mueren como mueren los hombres, Dios no ha hablado a través de mi vida, o Dios no me ha puesto en el lugar donde estoy. O sea, les estaba diciendo: si ustedes mueren de viejitos, haz de cuenta que el Señor no me habló a mí y me puse yo solo. Pero dice la palabra que en ese momento, cuando Moisés acabó de hablar, la tierra se abrió y los tragó vivos, a ellos, a sus familias y a sus hijos, y luego se cerró la tierra. Cayeron directos al Seol. Y no quedó aquí el problema, porque ahí estaban los otros 250 con sus incensarios, diciendo: nosotros también somos sacerdotes. ¿Y sabes lo que fue lo que sucedió? Que vino fuego del cielo y los consumió a todos, de tal manera que hasta el mismo pueblo se apartó. Dijo: no nos vaya a consumir también el Señor a todos nosotros por andar pensando de manera equivocada y estar atentando en contra de los siervos que Él había puesto. La gente no se daba cuenta que Dios era el que estaba dirigiendo a Moisés. La gente estaba juzgando por los frutos que estaba viendo. Y muchas veces así nos podemos estar nosotros. Si el fruto es bueno, o si se están dando los frutos que nosotros quisiéramos, pues es que va bien la cosa. Si no están sucediendo las cosas que nosotros quisiéramos, pues es que va mal. Cuando debemos de estar nosotros buscando al Señor, estar que el Señor pueda dirigir nuestras vidas y que dirija también la vida de las autoridades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente las autoridades son falibles, y lo único que tenemos que hacer es ser sensibles a la voz de Dios. Si alguien no está caminando en el camino correcto, que Dios trate con cada uno y lo guíe por la senda correcta para que tome la dirección que el Señor le quiere llevar, y que le advierta el Señor para que si no toma los pasos necesarios, también pues pague las consecuencias y no lleve ahí entre los pies a muchos otros arrastrándolos. El libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 2, dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. Las consecuencias fueron graves para Coré, y no solamente para él, también para toda su familia. ¿Cuántas personas no tienen el menor temor de estar en contra de la dirección de Dios, al estar en contra de sus autoridades, al rebelarse, al oponerse, no solamente a estos hombres o a los pastores o a cualquier líder, sino a Dios mismo? El orgullo, la altivez y la autosuficiencia son cosas que Dios aborrece. Ahora, no lo digo porque esté sucediendo en este lugar. Estamos leyendo la palabra y estamos viendo cada una de las cosas que Dios nos está hablando. Pero qué importante es que podamos nosotros poner atención para que nada de esto suceda. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a traer crecimiento sobre un lugar, sobre una iglesia, el enemigo siempre va a querer venir a quererse infiltrar y a poder desviar a la gente del camino correcto, a poder entorpecer las cosas del Señor y a traer división y problemas, conflictos. Eso ha pasado a través de los siglos. Así que tenemos que estar advertidos por el Señor y atentos. Concluyo con esto. El Señor nos advierte en muchas ocasiones para que no caigamos en el error. La única manera de salir de este juicio es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Poder nosotros confiar en el Señor, ser guiados en todas las cosas a las cuales Dios nos llama, y podernos tomar de su mano para no perdernos en el camino, para no desviarnos ni un solo momento por heridas emocionales, por problemas de rechazo, por situaciones que estén dentro de nuestro corazón. También desviarnos por lucrar incorrectamente o por querer recibir ingresos de la manera
incorrecta, fuera de la ley, fuera de la voluntad de Dios, o inclusive por estar resistiendo al Señor a través de resistir o oponerse a las autoridades y al plan que Dios tiene preparado en este tiempo para nuestras vidas. Cuando nos tomamos de la mano del Señor, cuando nos humillamos delante de Él, entonces vamos a poder tener el corazón necesario para estar atentos a la voz de Dios y para poder seguir el camino correcto y no desviarnos en ninguno de estos tres caminos. Yo quiero invitarte a que tú puedas orar al Señor. Si tú nunca has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, Él puede sacarte de cada uno de estos caminos y Él puede guiarte hacia la dirección a la cual Él te va a llevar y a la cual vas a encontrar una vida abundante y vida eterna solamente en Él. Así que si tú nunca has hecho esta oración, yo quisiera que tú pudieras seguir conmigo esta oración que yo voy a hacer y pudieras creer con todo tu corazón, arrepentirte de todos tus pecados y caminar en la voluntad del Señor de ahora en adelante en todo lo que el Señor nos llame. Amén. Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Rindo mi vida a ti. Rindo mi vida a ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdona mi maldad. Quiero caminar de ahora en adelante en tu voluntad. En tu voluntad. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, Padre. Yo oro por cada vida, Señor. Por cada persona que ha decidido seguir tu voluntad, Señor, andar en tus caminos, tomarse de tu mano y ser guiados por ti, Padre. Oro para que no caigan en el error, para que no sean desviados de tu verdad, para que puedan guiarse en el camino correcto y alcanzar todas las cosas a las cuales tú les quieres llevar, Padre. Séllales con tu espíritu y no permitas que el enemigo les engañe, Señor. Trae esa voz de advertencia, Señor, en cada una de las cosas, Señor, que podamos estar enfrentando para ser guiados, Señor, por ti. Oro por la vida de mis hermanos también, Señor, por cada situación que están viviendo y que están enfrentando. Oro para que tú pongas, Señor, de tu discernimiento. Oro para que pongas sabiduría en cada una de sus vidas, Padre, para saber entender y discernir el camino correcto por el cual deben de andar. Guíales, Señor. Sosténles, háblales, Señor, revélate a través de tu palabra en sus vidas, Señor, para que nada, Señor, les aparte del camino en el cual tú les has puesto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Solamente en señal de alabanza, de adoración al Señor, ponte ahí de pie en tu lugar y dile al Señor: Señor, háblame, revélate sobre mi vida, hazme entender el camino que debo de andar. Ayúdame a andar por el camino correcto, Señor, y que nada me aparte de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.